Bueno, yo les voy a hablar sobre la tarea de script en la cual se manipularon los archivos de texto. Entonces, como podemos ver aquí, agregamos una tarea script en el flujo de control posterior al flujo de datos que se definió anteriormente. Entonces, aquí definimos las variables que vamos a utilizar en el script. En este caso, el nombre del usuario que está realizando el proceso es una variable del sistema a la cual se le enviamos. Y aquí vamos a mostrar el script que utilizamos. El lenguaje fue C#. Bueno, como les decía, aquí está el script de creación, de manipulación de los archivos. Como podemos ver, se utilizan la clase IO para manipulación de archivos. Se definen el origen de los datos, el archivo de texto de los datos y el destino, la carpeta de destino donde se van a copiar todos los datos. Asimismo, la carpeta donde se va a generar la bitácora para poder publicarla después en el servidor FTP. Entonces se realiza la tarea de copiar los datos, de actualizar la bitácora también. Se puede ver aquí. Se escribe en la bitácora tal y como se había especificado en el enunciado y se cierra el escritor de archivos. Entonces este script es su única tarea, manipular los archivos de texto, haciendo una copia y generando la bitácora. Ahora, siguiendo nuestro flujo de control, como ya la bitácora está generada y está en una carpeta que se definió en el script, entonces ahora solo se va a enviar ese archivo hacia el servidor FTP. Un momento. Entonces ahora procedemos al proceso de FTP, en el cual definimos el servidor FTP, que es la conexión que previamente ya hemos creado hacia nuestro servidor FTP que está corriendo en este mismo momento, y definimos que la tarea que va a hacer es enviar archivos. El archivo lo mapeamos aquí, en este caso es bitácora.txt, que lo generamos con el script anterior, y nuestro destino es el servidor FTP sin ninguna subcarpeta. Y listo. Entonces ahora vamos a hacer una corrida de prueba. En el que primero se va a ejecutar el flujo de datos. El web service va a trabajar. Después va a correr el script en el que se va a generar la bitácora y se van a copiar los archivos a la carpeta de destino. Y por último se publican la bitácora ya generada en el servidor FTP. Como podemos ver, está iniciando el proceso. Nos muestra aquí unas
salida sobre los datos que están procesando en este momento. El proceso ya terminó correctamente, no hay ningún error. Lo vamos a detener y ahorita lo vamos a comprobar. Entonces, como podrán ver, aquí en la carpeta de destino se ha creado el archivo que ha procesado, que contiene los datos que ha procesado. En la carpeta de origen ya no se encuentra ese archivo. Aquí en el sitio web ya está publicado el archivo de la bitácora. Como podemos ver, aquí están los archivos ya procesados, su hora y su usuario que lo modificó. Y ahora vamos a comprobar que los datos estén realmente en la base de datos. Y como podemos ver, ya aquí están los datos y aquí está la información ya transformada por el web service. Entonces eso sería todo. Esta es la demostración práctica de todo el proceso. Muchas gracias por su atención. Y el mío es Fernando Monterrosa.